Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gonzalo Hachcuri, yo soy licenciado maestro y doctor en geografía. Estoy concluyendo el segundo año de estancia postdoctoral aquí en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte y quiero comentar la reciente publicación de mi libro intitulado Paso del Norte, la competencia por las aguas subterráneas transfronterizas, que es una publicación editada por el Colegio de Chihuahua y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Y esta publicación es un documento que se basó en un inicio en mi tesis doctoral, que fue un estudio sobre el agua subterránea transfronteriza en el Paso del Norte, es decir, en Ciudad Juárez, El Paso, Texas y Las Cruces, Nuevo México. Y posteriormente, cuando ingresé aquí al CISAN, pude hacer una revisión a la obra y retroalimentar algunos puntos y mandarla a dictaminar, y finalmente estas instituciones la publicaron de forma muy reciente. Bueno, yo quiero hacer mención que generalmente en la relación bilateral México-Estados Unidos, cuando se toca el tema del agua, en general se recuerda uno el Tratado de Aguas de 1944, que es este tratado que habla de la distribución política del agua de tres cuencas que se comparten entre México y Estados Unidos, que es el río Bravo, el río Colorado y el río Tijuana. No obstante, en ese Tratado de Aguas de 1944, vigente hasta la fecha, no existe ninguna atribución o facultad jurídica entre ambos países para tratar el tema de los acuíferos transfronterizos o aguas subterráneas transfronterizas. Ese ha sido un tema emergente que ha ido posicionándose no solo dentro del marco del Tratado de Aguas del 44, sino dentro de las relaciones ambientales México-Estados Unidos, como un tema que responde a ese problema de extracción irracional de agua subterránea por parte de las ciudades fronterizas, tanto del lado mexicano como del lado estadounidense, y que se ha manifestado en contaminación, en sobreexplotación, en un desorden en la forma de hacer perforaciones y extraer el agua como un medio fundamental para el crecimiento económico y demográfico de la frontera México-Estados Unidos. Entonces, este tema es un tema muy reciente y que en este libro está analizado de una manera en la cual se ha tratado de hacer integral, es decir, un enfoque interdisciplinario. Si bien la perspectiva dominante es la de la geografía política, ese es el enfoque teórico que tiene, es decir, cómo se lleva a cabo la distribución política del agua subterránea entre los dos países, tomando como ejemplo el caso del Paso del Norte. En realidad lo que pretende hacer es una revisión, es decir, se hace una revisión en este texto sobre las formas en cómo se gobierna el agua subterránea transfronteriza en Nuevo México, Texas y Chihuahua. La forma de gobernar el agua es una forma en cómo la democracia sobre el agua, o sea, cómo nosotros hemos construido los modelos de democracia sobre el gobierno, sobre el agua, eso es. Y lo más interesante es que en este caso de estudio se revelan grandes asimetrías, es decir, estas formas de gobernar el agua subterránea desde un enfoque histórico hasta el presente no son homogéneas, son totalmente diferentes. Y lo que tenemos de fondo es una gran asimetría. Esa asimetría se revela en la forma de gobernarla jurídicamente, es decir, en las formas de regulación. No es lo mismo regular el agua subterránea en Texas que en Nuevo México o en la República Mexicana, y eso ya genera una asimetría importante de fondo. El otro enfoque, la otra perspectiva que contiene esta publicación, se refiere a la forma de evaluar el agua subterránea transfronteriza. Hay un debate muy profundo en el campo de la hidrogeología sobre la forma en cómo se debe de evaluar el agua subterránea. Este es un elemento crítico porque
el agua subterránea por naturaleza no se ve. Entonces, al no verse, no se sabe de qué estamos hablando, es decir, cómo funciona dentro del subsuelo, dónde se recarga, por dónde transita, hacia dónde descarga. Tampoco sabemos de cuál es el volumen de agua del que estamos hablando. Si a esto le ponemos una frontera internacional, donde dos estados ejercen una soberanía distinta sobre estas aguas, el problema se complejiza. Por lo tanto, un dato crítico es saber cómo funciona el agua subterránea. De esta manera, este libro discute esa parte, de qué manera se debe de evaluar el agua subterránea, propone el enfoque de la teoría de sistemas de flujo totianos como una forma inicial de evaluar el agua subterránea que nos puede dar datos críticos y de esa manera entonces llevarlo hacia lo que hoy, y que es lo que plantea en los últimos capítulos, se habla sobre la gobernanza de los acuíferos transfronterizos, sobre todo considerando la resolución al derecho a los acuíferos transfronterizos, la resolución 63124 de Naciones Unidas, donde establece 20 artículos muy sencillos y dice cómo se debe de gobernar estos cuerpos transfronterizos o compartidos. Entonces, desde esta perspectiva, lo que hacemos es un análisis y, sobre todo, desde el enfoque mexicano, es cuáles son los puntos que nos hacen débiles frente al trabajo que Estados Unidos ha hecho por lo menos desde el 2006 a la fecha. Esto significa que hay una especie de competencia espacial, que es algo que yo le llamaría así, una presión sobre el agua subterránea por este crecimiento demográfico y económico en la frontera México-Estados Unidos. Hay que recordar que con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, una de las zonas con mayor dinámica económica en zonas geográficas, ¿no?, en América del Norte es la frontera México-Estados Unidos. Sin duda la frontera México-Estados Unidos ha tenido un crecimiento económico y demográfico enorme a comparación de México y de Estados Unidos, como estas dos entidades nacionales, gracias al tratado. Y eso ha sido en gran medida la presencia del agua, y no precisamente al agua de los ríos, o sea, las aguas superficiales, sino al agua subterránea. Entonces, este crecimiento económico requiere también un orden ambiental, y este libro examina esas perspectivas, ¿no?, para finalmente concluir sobre el análisis de estas asimetrías y la importancia de incorporar en México la perspectiva del funcionamiento del agua subterránea como un enfoque necesario para regular y gobernar estas aguas subterráneas que se comparten con Estados Unidos. También, digo, este libro habla sobre la perspectiva compartida con Estados Unidos, pero también hay que recordar que se comparten acuíferos con Guatemala y Belice, que son los países con los que colindamos al sur. Entonces, en este libro hablamos de la necesidad de regular y de incorporar una nueva metodología de evaluación para el agua subterránea transfronteriza desde ese enfoque interdisciplinario, donde no solamente se da el aspecto hidrogeológico, sino también el aspecto jurídico y, por supuesto, la parte más importante, que sería la perspectiva de una política pública novedosa para gobernar estas aguas compartidas. Finalmente, yo los quiero invitar a la presentación del libro, que será aquí en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte, el día miércoles 22 de agosto del presente año, a las 17 horas, en el auditorio que se encuentra en el piso 7. Esta presentación del libro va a ser comentada por dos investigadores de aquí del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, el doctor José Luis Valdés Ugalde y la doctora Edith Antal Fodoxi, y va a estar moderada por el secretario académico, que es el doctor Juan Carlos Barrón Pastor. Me dará mucho gusto poder contar con su presencia, y por supuesto espero que la propia presentación del libro despierte un debate necesario en este tema para reflexionar sobre la forma en cómo estamos gobernando el agua subterránea, no solamente en México, sino en América del Norte.